Bueno, damos gracias a Dios, como les decía, por la presencia de cada uno de ustedes y esperamos que este estudio sea de bendición. Los apóstoles y profetas de hoy a la luz de la Biblia. Conversaba con un hermano joven y con razón me decía, pastor, a veces la gente tiene temor de mencionar acerca de los apóstoles si son falsos y de los profetas. Bueno, a la luz de este estudio usted va a aprender algo. Y yo quiero que esto es lo que se quede allí en su mente. Y esto va a estar en la internet. Y vamos a decir palabra de Dios. Pero yo puedo decir categóricamente a la luz de la palabra de Dios que todos los apóstoles y profetas de hoy, todos, 100%, son falsos. No hay ninguno verdadero. Usted dirá, ¿y el pastor se atreve a decir esto? Sí, porque la palabra de Dios lo enseña. Y vamos a ver este estudio que usted lo va a tener. En primer lugar, los apóstoles y los profetas tenían requisitos. Vamos a ver los requisitos divinos para ser profeta. En primer lugar, tenía que ser llamado por Dios. Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Samuel, Dios llamó a Isaías, Dios llamó a Jeremías. Cada hombre de Dios, cada profeta de Dios fue llamado directamente por Dios. Este estudio usted lo va a tener completo. Vamos a entregar el material después, uno por familia, para alcanzarse para todos. Así que no tiene que estar copiando. Usted va a tener el estudio completo. Así que si usted lee estos pasajes va a ver que Dios llamó a Moisés de la zarza. Samuel, Dios lo llamó cuando estaba allí, se acuerda, con Elí. Isaías, Dios lo llamó allí cuando tuvo aquella visión en el templo. Y Jeremías dice que lo había llamado desde antes de nacer, desde el vientre de su madre, había llamado a Jeremías. Así que el primer requisito divino para ser profeta tenía que ser llamado por Dios. El segundo requisito, tenía que hablar lo que Dios le dijera, no podía decir otra cosa. Dice Deuteronomio 18:20, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En el tiempo bíblico no había amonestación. En el tiempo bíblico no estaba aquello de si quería tener temor de mencionarlo o no. En aquel tiempo el que hablara palabra de Dios y no se cumpliera, o hablara palabra de Dios y Dios no le mandara hablar, dice que moría. Dios lo mandaba a matar, era apedreado. Así que la segunda requisito, tenía que hablar lo que Dios le dijera. Ahora, no solamente tenía que hablar y ser llamado por Dios, sino que tenía que cumplirse lo que el profeta dijera. Acuérdense, son requisitos para ser profeta y apóstol. El tercer requisito, tenía que cumplirse lo que el profeta dijera. Dice Deuteronomio 18, 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? ¿Cómo conoceremos la palabra que Dios nos ha hablado acerca de un profeta? Si el profeta, eso está allí en la Biblia, hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta. Y fíjense lo que dice al último. No tengas temor de él. O sea, no tengas temor de decir quién es el falso profeta. Lo podemos decir. Si usted lee la Biblia, y espero que todos la lean, el apóstol Pablo mencionó a Himeneo y a Fileto, a Alejandro el Candelero, que le había causado muchos males, Lucas le había separado. O sea, usted puede nombrar un falso profeta por su nombre como usted lo conoce. Además, todos los profetas de hoy en día, todos son falsos. No hay ninguno. Ahora, yo no puedo decir eso de los pastores. En este día hay muchos pastores falsos, pero todos no son falsos. Hay muchos maestros falsos, pero todos no son falsos. Ahora, sí puedo decir esto. Todos los apóstoles y profetas son falsos, igual que todos los cristos que aparecen hoy en día son falsos. ¿Por qué? Porque hay requisitos para los apóstoles y profetas y hay un solo Cristo verdadero, que es Jesucristo hecho hombre. Así que si no se cumplía lo que el profeta decía, era un falso profeta. Y dice que no tengamos temor de él. Ahí está bien claro, lo dice la Biblia. En el Antiguo Testamento aparecen estas expresiones, algunas de ellas. Así ha dicho Jehová, aparece más de 620 veces. Y usted dirá, ¿y el pastor puede corroborar esto? Bueno, si usted tiene una Biblia electrónica, yo la tengo, quizás usted la pueda tener, una concordancia, no solamente que aparece esta expresión, sino que puedo buscar los versículos. Más de 620 veces los profetas decían, así ha dicho Jehová, entre otros. Y también vino palabra de Jehová, aparece más de 150 veces en el Antiguo Testamento. Ningún profeta de Dios se atrevía a decir algo que Dios no le dijera. Ahora, la pregunta que usted tiene que hacerse, y lo vamos a repetir, ¿los apóstoles y profetas de hoy cumplen estos requisitos? Bueno, vamos a ver que no. Así que estas expresiones aparecen allí. Ahora vamos a ver los apóstoles del tiempo bíblico, porque el estudio es
los apóstoles y profetas de hoy. Vamos a ver los apóstoles del tiempo bíblico. Vamos a ver primero el nombre de los 12 apóstoles, los que Dios escogió con un motivo, con un propósito. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, que también se llamaba Leví, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, que también Lebeo le dicen Judas Tadeo, Simón el cananista, o Simón el celote, porque cananista quiere decir celote, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Eso aparece en Mateo capítulo 10, y también pueden leerlo en Lucas 6, 13, 15. Esos fueron los apóstoles, que Dios escogió con un propósito, que lo vamos a ver. Ahora, vamos a ver los requisitos para ser apóstol. Como había requisitos para ser profeta, había requisitos para ser apóstol. Y la pregunta que yo quiero que esté en su mente es esta: ¿los apóstoles y profetas de hoy cumplen estos requisitos? Hermanos, si no los cumplen, muy sencillo, son falsos. No hay que tener temor, son falsos. Porque si no tienen los requisitos y no cumplen el propósito para los cuales Dios llamó a los primeros profetas y a los apóstoles, entonces son falsos. Vamos a ver los requisitos para ser apóstoles. Tenían que haber visto al Señor, tenían que haberlo visto, punto. No puede ser uno apóstol sin haber visto al Señor. Bueno, ahí tenemos varios textos bíblicos: Hechos 4, 19 al 20, Primera de Corintios 9:1 y Primera de Juan 1:1 al 3. Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios 9:1? Decía el apóstol Pablo, ¿se acuerda que el apóstol Pablo dudaban de su apostolado y fue el último de los apóstoles? Dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Por qué está esto aquí? Porque no se podía hacer apóstoles sin haber visto al Señor. ¿Por qué ustedes creen que se le apareció en el camino de Damasco? ¿Por casualidad? No, porque para ser apóstol, y valga la redundancia, el apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles, tenía que haber visto al Señor. Y aquellos que dudaban, él les decía: no he visto yo al Señor, no sois vosotros mi orden del Señor. Y si usted quiere tener la historia del hecho de cuando Saulo de Tarso se encontró con el Señor en el camino de Damasco, puede leer Hechos 9, 3 al 6. Así que uno de los requisitos para ser apóstol es que tenía que haber visto al Señor. Dice Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio. Juan era otro apóstol. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahora la pregunta es: ¿quién era el verbo de vida? Jesucristo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y el que habitó entre nosotros fue Jesucristo. Juan había visto al Señor. Uno de los requisitos para ser apóstol en el tiempo bíblico y para ser un verdadero apóstol, tenía que haber visto al Señor. Ahora, ¿todos los de hoy han visto al Señor? No está demostrado, no lo pueden comprobar. Ahora, tenían que haber sido testigos de su resurrección. Ahí tienen todos estos pasajes que hablan de la resurrección de Cristo, donde estaban a veces algunos discípulos, o estaban a veces los 11 discípulos, y a veces después también se le apareció allí al apóstol Pablo. Ahí están estos pasajes, usted los puede leer en la hojita que le vamos a entregar. Ahora, dice Primera de Corintios 15, 7 y 8, y esto lo escribió el apóstol Pablo. Acuérdense que la iglesia de Corinto fue una iglesia difícil para el apóstol Pablo, que él la fundó porque dudaron del apostolado del apóstol Pablo. Después apareció a Jacobo, después que era un discípulo, después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así que otro requisito para poder ser apóstol: tenían que haber sido testigos de la resurrección. O sea, no era posible ser apóstoles sin haber visto al Señor y sin haber sido testigos de la resurrección. Ahora, otra cosa, otro requisito para ser apóstoles verdaderos: tenían que recibir la revelación directa de Dios. Ahora, alguno puede decir: bueno, esta gente que se presenta hoy como apóstoles y profetas dice que han recibido revelación de Dios, pero ¿se cumple lo que ellos dicen? ¿Lo que ellos dicen está acorde con la Escritura? Porque vamos a ver que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y el que está puesto vamos a ver que está fundado sobre apóstoles y profetas, que para eso fueron llamados, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero dice Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
O sea, para ser apóstol y para ser profeta tenían que haber recibido la revelación directa de Dios. Punto. No se podía ser apóstol o no se podía ser profeta si no se había recibido la revelación directa de Dios. Ahora, vimos los requisitos. Ahora vamos a ver el propósito de los apóstoles y profetas. ¿Por qué razón podemos decir categóricamente que todos los apóstoles y profetas de hoy son salvos? Por dos cosas: porque no cumplen los requisitos y porque el propósito para los que fueron llamados ya se cumplió. Entonces no tienen razón de ser. Por eso no hay que tener temor, hermano. Ahora, para eso hay que conocer la Escritura. Y además, búsqueme ahora usted, y le doy la tarea, búsqueme un solo apóstol y un solo profeta de hoy en día que no tenga una falsa doctrina o que no viole lo establecido en la palabra de Dios. Si viola lo establecido en la palabra de Dios, es un falso profeta. Y en el tiempo bíblico no se le amonestaba, se apedreaba y se mataba. Así era Dios y así es Dios, Dios no cambia. Así que vamos a ver el propósito de los apóstoles y profetas. Y hermano, déjenme decirles algo. Cuando conocemos la palabra de Dios, podemos hablar con esta autoridad. Porque yo no estoy hablando basado en mi autoridad como pastor. Yo estoy basado en la autoridad de la palabra de Dios, que es la que vale. La mía no vale nada, pero la palabra de Dios. Y como tiene apoyo bíblico, entonces podemos hablar con toda autoridad. ¿Cuál era uno de los propósitos? Preparar el fundamento de la iglesia. Dice allí Efesios 2, 19, 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo quiero que usted atienda esto en ese pasaje, después que lo vaya a su casa. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál fue el propósito de los profetas y de los apóstoles? Fundamentar la iglesia, hacer el fundamento de la iglesia. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas se fundó la iglesia. Ahora bien, hay algo muy significativo, hermano. Cuando usted va a hacer un edificio, cuando se hizo ese templo, este templo se puso un solo fundamento. Cuando usted va a hacer su casa, hay un solo fundamento. Usted no puede hacer un fundamento aquí, después otro más arriba y otro más arriba. Eso no existe. Cuando se va a hacer un edificio, aunque sea de 100 pisos, aunque sea de 150 pisos, tiene un solo fundamento. Usted no puede edificar un fundamento arriba al otro, porque no se puede, porque se cae el edificio. Un fundamento que es el que sostiene el edificio. Ese es el fundamento principal. Y el fundamento de la iglesia fue hecho en el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, ¿cuál era la principal piedra del ángulo, lo que sostenía realmente el edificio? Precisamente Jesucristo era la piedra del ángulo, porque los apóstoles y profetas enseñaban acerca del Mesías y acerca de Jesucristo y estaban acordes con la voluntad de Dios. Por lo tanto, ese era el propósito, o ese fue el propósito de los apóstoles y profetas: edificar o ser el fundamento de la iglesia. Ahora, entonces ya no hay razón para que haya nuevos profetas. Nadie está autorizado hoy en día a poner otro fundamento, nadie. Por lo tanto, hoy en día no hacen falta ni apóstoles ni profetas. Ya ese tiempo pasó, ese propósito ya se cumplió. Además de eso, no cumplen los requisitos establecidos. Ni vieron ni han visto al Señor, ni fueron testigos de la resurrección. Nadie puede poner hoy en día otro fundamento. Dice 1 Corintios 3, 10 y 11. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, escribiendo el apóstol Pablo, por inspiración divina, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Yo como perito arquitecto, como apóstol que vio a Jesucristo, que fue testigo de su resurrección, yo como perito arquitecto puse el fundamento que me enseñó Jesucristo, que aprendí de Jesucristo, que me dio Jesucristo. Pero cada uno, dice el apóstol Pablo, mire cómo sobre edifica. Ahora escuche bien esto: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie está autorizado hoy en día a poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual tienen que haber apóstoles y profetas? No lo hay. Son falsos, porque no cumplen los requisitos divinos y porque ya el propósito por lo cual fueron llamados de edificar la iglesia ya se cumplió y nadie puede poner otro fundamento. Al final no se vaya, porque vamos a ver un video que vamos a ver a uno de estos falsos profetas que quiere poner otro fundamento. Así que yo no estoy hablando cosas así a lo loco, estoy hablando con base. Y el internet está lleno de videos que demuestran que todos estos apóstoles
todos, sin excepción, tienen una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque dicen haber tenido nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. La revelación está completa. Se terminó en Apocalipsis 22, 21. Punto. De ahí en adelante no hay más revelación. Tenemos que enseñar la revelación dada a los apóstoles y profetas. Predicarla, pero no agregar otro fundamento, no agregar nuevas revelaciones porque son falsas, porque la revelación fue dada completa. Así que nadie está autorizado para poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay nuevas revelaciones, amados hermanos, pues ya ha sido completada por Dios en su palabra. Por lo tanto, no hacen falta nuevos apóstoles y profetas. Y yo quiero que esta noche usted salga de aquí con este concepto bien claro. No hay nuevas revelaciones porque no hacen falta, porque ya ha sido completada por Dios en su palabra. La revelación de Dios está completa en su palabra. Nadie está autorizado ni a añadirle una letra, ni una tilde, ni una coma, ni a quitarle, ni a ponerle. Eso es lo que advierte Apocalipsis. El que quitara de este libro, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Y el que añadiere, Dios traerá sobre la plaga. No podemos ni quitar ni añadir. Así que esos que hoy en día se aparecen como muy buena gente, como apóstoles y profetas, hermano, son falsos. Pero fíjense, no estoy hablando de algunos, todos son falsos. No hay uno que sea verdadero. Porque ni cumplen los requisitos, ni el propósito que Dios tenía, ya lo pueden cumplir porque ya se cumplió. Y no se puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y este fundamento está puesto sobre Jesucristo y sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que lo hicieron basado en la revelación directa de Dios, del Padre, y directa de Jesucristo, que también es Dios, parte de la divinidad. Dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, ya no hay que hacer nada, porque ya está asegurada, esa es la que necesitamos. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice allí, tenemos también la palabra profética más segura. Y si usted lee allí en Apocalipsis 22, 18 y 19, dice que nadie puede añadir ni puede quitar. Así que tenemos la palabra profética más segura. No hay que añadirle nada, no hay que quitarle nada, no hay que pedir nuevas revelaciones. La revelación que Dios quería que el hombre tuviera está completa en su palabra. Todo lo que el hombre necesita para alcanzar la salvación está ahí. Todo lo que el hombre necesita para agradar a Dios está ahí. Usted no tiene que añadirle nada. Dios no necesita ayuda. Ya Dios, los ayudantes que Él quiso tener, los tuvo en el pasado, apóstoles y profetas, y se terminó con el último profeta que fue Juan. Punto. Entonces no tenemos que tener temor, hermano. Si usted conoce la palabra, usted puede hablar esto con seguridad. Ahora, ¿qué dice la Biblia de los falsos apóstoles y profetas? Porque la Biblia por algo menciona los falsos apóstoles y profetas, porque iban a venir. Y acuérdense que este incremento, que hay cientos y cientos de apóstoles falsos y profetas falsos, porque es que en el tiempo del fin se iba a incrementar. A medida que la venida del Señor se acercara, estos profetas y falsos apóstoles se iban a multiplicar. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de los falsos apóstoles y profetas? Cristo enseñó lo siguiente allí en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán, muchos hermanos, no hay que estudiar escatología, no hay que estudiar teología, muchos, y poco. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea, como hoy gente que está profetizando y diciendo va a pasar esto y que tuvo una nueva revelación. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Acuérdense que el diablo puede hacer también milagros. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos de estos dicen que han hecho milagros, aunque muchos no los pueden comprobar. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, el problema que tenemos con esto es que fueron palabras de Cristo. ¿Qué hago con ellos? ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿La voy a ignorar? No, el Señor me está advirtiendo. Dice, ya os lo he dicho antes. Léase Mateo 24. Escudriñen la Biblia. Él nos advirtió que esto iba a venir, así que no nos tenemos que asombrar. Ahora, como iglesia tenemos que estar preparados y no tenemos que tener temor para decir que hay falsos profetas y falsos apóstoles. Todos son falsos cuanto a apóstoles y profetas. Dice Mateo 24, 24 y 25. Porque se levantarán falsos cristos, todos son falsos, porque hay un solo Cristo verdadero, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a unos a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Muchos van a ser engañados, y van a ser engañados. Dice, si les fuera posible, el diablo va a usar estos instrumentos para, de ser posible, engañar a los escogidos, que no va a hacer. Pero hermano, ustedes no ven esas multitudes de 25.000, de 50.000, de millones, así delante de un profeta y un falso apóstol, así, como si estuvieran hipnotizados. Y todo lo que está diciendo es mentira, ¿no? Porque no hay revelación de Dios.
nueva. La revelación de Dios está en su palabra. Lo único que tenemos que hacer es enseñar la palabra como está. No hay que cambiarla, no hay que modificarla, no hay que adaptarla. Ahora, el apóstol Pablo escribió, porque estos son falsos apóstoles, porque sabía que iban a venir y en aquel tiempo los había, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, porque estos apóstoles no dicen que son apóstoles falsos. Yo soy apóstol de Cristo, yo recibí una revelación de Cristo. El apóstol Pablo lo escribió en el primer siglo. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice él, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso lo dice la Biblia. Bueno, busquen usted, no me lo crea a mí. Búsquela y léelo en la Biblia, escudriña la Biblia, no crea lo que dice el pastor solamente, usted tiene que escudriñar su palabra. Ahora, si la palabra lo dice, usted tiene que creer lo que dice Dios, no lo que dice el pastor, lo que dice Dios. Y si el pastor habla la palabra de Dios, bueno, créala. Pero no podemos irnos con eso de que si el pastor no, hay pastores que están errados. Así que tenemos que enseñar palabra de Dios. Y el apóstol Pedro enseñó, pero hubo también falsos profetas, lo hubo en el primer siglo, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, como los hay hoy, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor por los pecados. ¿Qué está pasando? Se están colando allí herejías destructoras que están afectando al rebaño, están afectando la sana doctrina, y muchos están perdiendo el camino al Señor. ¿Por qué? Porque están guiados por estos falsos maestros. Claro, si ellos buscan la verdad, la encuentran. El problema es que en vez de creer la verdad, creen la mentira. Acuérdense lo que dice allí de Tesalonicenses, que por haber rechazado la verdad, Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Pero no es porque Dios quiere que crean a la mentira, es porque ellos rechazaron la verdad. Y si el hombre rechaza la verdad, entonces Dios le deja que el diablo los engañe y los seduzca. Y eso son las multitudes que están engañadas en muchos lugares. Dice que atrayendo sobre sí mismo, continúa este pasaje, destrucción repentina, y muchos, y vuelve aquí a repetirse, muchos es muchos, no son pocos, muchos, hoy en día se está viendo, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto es una realidad, hermano. ¿Qué está pasando con la iglesia? Todo el mundo habla mal de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque hay tanto engaño por ahí y se creen que todas las iglesias engañan. No, eso sí no es verdad. No todas las iglesias se engañan, ni no en todas las iglesias se predica falsa doctrina. Hay muchas iglesias y hay muchos pueblos en el mundo que enseñan la verdad. Pero claro, esta proliferación de falsos profetas hace lo que dice aquí el apóstol Pedro, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y hablan mal de los pastores, y hablan mal de las iglesias, y que el pastor es un estafador, el pastor es un vividor, el pastor es esto. No, eso no es. Pero precisamente esta falsa doctrina y estos falsos apóstoles hacen que el camino de la verdad sea blasfemado. Lean ahí también 2 de Pedro 2:3 y 1 de Juan 4:1, que también habla sobre esto. Ahora, algo importante a considerar, y esta parte vamos a terminar para después ver los videos. Fíjense bien, y esto es para discernir, porque usted tiene que discernir. El Espíritu Santo, cuando está en el creyente, le ayuda a discernir. Y usted puede discernir la palabra y lo que el Señor le dice, y Dios le puede dar un discernimiento de lo que usted está viendo. No es casualidad, y es importante considerar, escuche bien, que todos los nuevos apóstoles y profetas de hoy tienen falsas enseñanzas que constituyen herejía, engaño, violando y cambiando la verdad de Dios establecida en su palabra. O sea, yo no conozco un solo apóstol, no estoy hablando de pastores, un solo apóstol y profeta que respeta la palabra de Dios. Las quieren violar, entonces son falsos. Entonces, eso me está enseñando a mí, aparte de lo que la Biblia me enseña, lo estoy viendo. No hay un solo apóstol, búsqueme uno, búsqueme, que enseñe la palabra de Dios tal como es. Yo recibí una revelación, no puedes recibir revelación en un momento, porque la revelación ya está completada. No puede haber otra revelación, no puede haber otro fundamento, porque el fundamento ya está hecho sobre los apóstoles y profetas que Dios llamó y que cumplieron los requisitos que Dios estableció. Tú no lo cumples. Y hay que decírselo, no hay que tener temor. Ellos no hay que tener temor de ellos, la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Así que yo espero que después, cuando usted tenga el estudio y usted lo pueda discernir en su casa, usted entienda esto, que la iglesia tiene que estar preparada para decirle al mundo que hoy en día hay muchos falsos apóstoles y falsos profetas, y todos los apóstoles y profetas de hoy, todos, sin excepción, 100% son falsos. No podemos decir eso de los pastores. Hay muchos pastores falsos, pero no todos son falsos. Ahora sí puedo decir también que todos los cristos que aparecen hoy, todos esos falsos cristos, sí, todos son falsos. No sé si me estoy explicando bien, pero eso es lo que me enseña la Escritura. Yo no estoy inventando nada, estoy enseñando Biblia. Ahora usted lo puede corroborar. Y cuando esto lo vean en internet, yo lo reto.
que me lea por internet, no importa si tiene un doctor de divinidad, que me compruebe por la Biblia si los apóstoles y profetas de hoy cumplen los requisitos y si hay necesidad de hacer un nuevo fundamento sobre la iglesia, que fue fundamentada sobre los apóstoles y profetas. Si ellos me lo demuestran, ok, que no lo van a poder demostrar porque la Biblia lo condena. Entonces no tenemos que tener temor. Vamos a ver ahora dos videos. Hagan silencio, yo tengo unas bocinas muy pequeñas, pero se oyen bien. Vamos a ver dos videos y después vamos a ver brevemente lo que estos dijeron. Vamos a ver primero uno de Ben Hill, lo que él ha dicho que no se ha cumplido, y después vamos a ver otra falsa profeta y apóstol que es Ana Méndez. No sé si alguno lo ha oído, pero vamos a ver. The hour is urgent. Many of you have known me for many years. But I'm telling you right now, things I have said years and years and years ago. I believe, I believe that Jesus, God's Son, is about to appear physically in meetings and to believers around the world to wake us up. He appeared after his resurrection, and he's about to appear before his second coming. You know, a prophet has sent me a word through my wife right here, and she said, tell your husband that Jesus is going to physically appear in his meetings. I'm expecting to see, I'm telling you, I feel it's going to happen. I'm careful in how I'm saying that because I know that people in Kenya are listening. I know deep in my soul something supernatural is going to happen in Nairobi, Kenya. I feel that. I may very well come back, and you and Jen are coming. So Paul and Jen are coming up to Nairobi with me. But Paul, we may very well come back with footage of Jesus on the platform. You know that the Lord appeared in Romania recently, and there's a video of it, where the Lord appeared in the back of the church, and you see him on the video walking down. Yeah. Well, do you remember when I came on TV years ago and showed you a clip of the Lord appearing in our church in Orlando, on the balcony, on the wall? Yeah, you remember that? Very well, I saw it. That was 80 something, 86 or whatever. You know, I always wondered, why did he do that? You know, right now I look back, that was the beginning of the greatest move of God in our church. Because 83, 84, and 85 were horrible years for me. Horrible years. 86, the blessings of God began. But they began with this manifestation of the Lord's face on the balcony that stayed for 8 weeks. 8 solid weeks. The Lord has done this in the past. But he's about to do it again. I hear this. I'm prophesying this. Jesus Christ, the Son of God, is about to appear physically in some churches and some meetings and to many of his people for one reason, to tell you he's about to show up. To wake up, Jesus is coming. I believe that Jesus, God's Son, is about to appear physically in meetings and to be around the world after his resurrection. And he's about to appear before the second coming. You know that the Lord appeared in Romania recently, and there's a video of it,
where the Lord appeared in the back of the church and you see him on video walking downtown? Yeah. Paul, do you remember when I came on TV years ago and showed you a clip of the Lord appearing in our church in Orlando on the balcony on the wall? You know, a prophet sent me a word to my wife right here. And she said, tell your husband that Jesus is going to physically appear in his meetings. I'm expecting to see, I'm telling you, I feel it's going to happen deep in my soul. Something supernatural is going to happen in our beginning. I feel that we're going to compare to footage of Jesus on our back. Lord has done this in the past, but he's about to do it again. Now hear this, I'm prophesying this. Jesus Christ, the Son of God, is about to appear physically in some churches and some meetings and to many of his people. Ahora presten atención a este que voy a poner, es muy corto, pero es muy importante que lo analicen. Y una cosa, vean en la forma que ella habla para cautivar a la gente y que la gente crea lo que ella está diciendo. Es la profetisa Ana. En 1999 tuve el privilegio de estar en la isla de Patmos, donde Dios me concedió, por favor, donde Dios me concedió ser arrebatada por 4 días dentro del corazón de Dios. 4 días en la isla de Patmos, en la misma plataforma del Apocalipsis y por la misma puerta, porque aquí la puerta estando al lado de la cueva donde Juan recibió el Apocalipsis. Hay una puerta abierta que sigue abierta hasta el día de hoy. Y por esa puerta oí la voz del Señor que me dijo, ven y sube. Y por 4 días estuve dentro del corazón de Dios en la plataforma del Apocalipsis. En aquel tiempo, 1999, vi cosas tan extraordinarias que ni mi madurez espiritual ni mi entendimiento de entonces podían descifrar las cosas que yo estaba viendo. Tardé 12 años en descifrar las cosas que había escrito, las cosas que me habían sido reveladas, buscar la Biblia, cotejar la Biblia, pelearme con todos los paradigmas que me habían metido en las escuelas, en los institutos bíblicos. Amén. Bueno, pueden encender las luces ahí. Bueno, hay que decir el coro. Esta profetisa dice que recibió una nueva revelación del Apocalipsis y que ella ahora se llevó a 22 años para ver cómo cotejaba la Biblia. ¿Sabes lo que quiere decir cotejar la Biblia? Cambiar la Biblia, arreglar nueva revelación. Hermano, ahí tenemos la evidencia. Bueno, ahí dice se gusta, ¿no? Porque el que escribió el video lo hizo muy bien y usted ve esos sonidos porque es el tono de burla, porque eso es una falsedad, ¿no? Bueno, déjenme decirles que a estas falsas profetizadamente las siguen en Centroamérica, en Sudamérica, miles y miles de personas. Esto es real. Esto parece una ciencia ficción, pero esto no es ciencia ficción, esto es cumplimiento de lo que dice la Biblia, que vendrían en el tiempo del fin falsos apóstoles, falsos profetas y falsos cristos. Benny Hinn lo ratificó, lo dijo. Tengo otro video, no tengo tiempo ahora, que dice así: nunca he mentido, nunca he dicho una mentira, ni nunca lo haré. Jesucristo no apareció en ninguna de sus reuniones, no apareció en Nairobi, Kenia,
no tiene fotos, no tiene video, y él dice que no tiene que mostrarle nada a nadie. Eso es algo de él como el Señor. Pero no hay video, no hay foto. Y esto es mentira. Además, uno de los argumentos que él usa, fíjense si todo eso es mentira, es que Cristo va a aparecer en las reuniones de las iglesias, puede ser en la nuestra, supuestamente por él, para decirnos que Cristo viene pronto. Yo no necesito que Cristo venga para decirme que Cristo viene pronto. Eso lo dice la palabra de Dios. Ahí está la revelación. He aquí vengo pronto. Hay que velar y orar. Entonces no necesito que Cristo venga aquí. O entonces es que no creo lo que dice la palabra y tengo que ver con mis ojos. Bueno, dice que Tomás necesitó ver para creer en Cristo. Hermano, si nos damos cuenta e indagamos, analice y métese en Facebook y va a ver cómo todos estos falsos apóstoles y falsos profetas no son de Dios. Y no tienen la revelación de Dios. No cumplen los requisitos de Dios y tampoco pueden cumplir el propósito de Dios que ya fue hecho, el establecer la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por lo tanto, como resumen, podemos decir categóricamente que todos los apóstoles y profetas de hoy, todos, sin excepción, 100%, todos son falsos. Porque no hace falta una nueva revelación, la cual ya está completada en la Biblia. Comenzamos la Biblia en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. No tengo derecho, ni yo, ni tú, ni ningún apóstol de hoy, ni ningún profeta de hoy, a añadirle ni a quitarle a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a, como dice Judas, a contender ardientemente por la fe, predicando su palabra, esta palabra la que yo tengo que predicar, no la palabra de un falso profeta, no la revelación de X, no, esta es la revelación de Dios y está completa. Lo único que yo tengo que hacer como pastor es enseñarla completa, y tú como creyente enseñarla, vivirla y predicarla allá afuera a la gente que lo necesita. Esta gente está causando que el camino de Dios sea blasfemado. Oremos a Dios para que seamos instrumentos en sus manos y podamos predicar su santa palabra. Yo quiero que levanten la mano aquellos que creen que esto valió la pena hacerlo. Levanten su mano, ¿verdad? Y ahora bajen su mano. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna duda de que podamos decir categóricamente de que todos los apóstoles y profetas de hoy son falsos? ¿Hay algún temor para decir? ¿Hay alguno que cree que tenemos que tener temor? No, no hay que tener temor, porque la palabra de Dios nos lo está enseñando. Ni tienen los requisitos, ni el propósito para lo cual fueron llamados, ya se cumplió. Por lo tanto, hermano, y fíjese, vuelvo a aclarar ya para terminar esto, no puedo decir eso de pastores falsos. Hay pastores falsos, pero no todos. Hay muchos pastores buenos que enseñan la palabra de Dios. Pero en cuanto a apóstoles y profetas, y lo he repetido muchas veces, sí todos son falsos. Igual que Cristo. No hay más Cristo que el Cristo verdadero, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, todos los Cristos, todos son falsos. No puedo decir que uno es posible que sea verdadero. No, todos son falsos. Igual pasa con los apóstoles y profetas. Que Dios nos bendiga. Y doy gracias a Dios por esta gran asistencia que tuvimos esta noche.